El problema 10 dice, calcule delta E cerito para la siguiente reacción. Balancee previamente, ¿sí? Entonces tenemos esta reacción, hierro 2 más permanganato, reaccionan para producir ion manganeso más hierro 3, todo en medio ácido, ¿sí? Entonces, bueno, yo acá separé, o es conviene separar la reacción completa en dos hemirreacciones, o semirreacciones, ¿sí? Acá consulté en la tabla el valor de potencial estándar para estas hemirreacciones y es el que aparece acá, ¿sí? Ahora bien, les pregunto, ¿cuál especie se reduce y cuál se oxida? A ver, ¿qué le pasa al hierro? Fíjense que el hierro va de hierro más 2 a hierro más 3, ¿sí? En ese caso, estoy en presencia ¿de qué proceso? Sí, de oxidación. Fíjense que está aumentando, va aumentando el estado de oxidación. De más 2 a más 3 se está oxidando, ¿sí? Ahora, sí, pierde electrones, bien. Y el permanganato, pues no le queda otra opción que reducirse, ¿sí? Reducirse. Entonces, acá yo lo acomodé, oxidación, reducción. Y bueno, para hacerlo un poco, para ganar un poco de tiempo, yo escribí acá directamente la ecuación global, ¿no? Eh, Porque acá hay que balancearla, ¿sí? Pero bueno, mm, podríamos que ustedes lo resuelven con calma, lo practican, y si tienen alguna duda, pues nos consultan por mail, ¿les parece? ¿Sí? Pero la ecuación global debería de quedar de esta manera. 5 hierro 2, 5 moles de hierro 2, más 8 hidroxilo, más permanganato, me va a dar iones manganeso, más 5 moles de iones hierro 3, ion férrico, más 4 moléculas de agua, ¿sí? Ahora bien, eh, bueno, yo planteo acá mi ecuación de Nernst, sería delta E va a ser igual a delta E cerito menos 0,059 dividido Z, que en este caso corresponde al número de electrones que se transfieren, ¿sí? El número de electrones que se transfieren van a ser 5, ¿sí? Logaritmo de Q. Delta E cerito, como vimos anteriormente, sería igual al potencial estándar de la especie que se reduce menos el potencial estándar de la especie que se oxida. Entonces, delta E cerito sería igual al potencial estándar de la cupla permanganato ion manganeso menos el potencial estándar de reducción de la cupla hierro 3 a hierro 2. ¿Sí? Como anotamos anteriormente, tienen estos valores, sustituyo en la ecuación, hago la cuenta y consigo que delta E cerito vale 0,74 voltios. ¿Sí? Bien, ese sería el primer ítem. ¿Sí? Bueno, luego dice, plantea la ecuación de Nernst para la reacción global. Bueno, acá ya habíamos planteado la ecuación de Nernst, solo falta escribir el logaritmo de Q, ¿sí? Eh, sí, sustituir acá Q en el término logaritmo, ¿sí? Entonces, bueno, luego pregunta, ¿depende del pH el valor de delta E? Entonces, para responder eso, primero vamos a desarrollar la ecuación de Nernst, ¿sí? Y acá lo tengo. Oh, se me perdió aquí. Aquí está. Entonces, fíjense, delta E sería, ya sustituyo, 0,74, que es el valor para delta E cerito, menos 0,059 dividido 5. 5 es Z, ¿sí? Z es el número de electrones que se transfieren en esta reacción. Ustedes lo van cuando hagan el balanceo, se van a dar cuenta que en total se transfieren 5 electrones. Por el logaritmo de Q. ¿Q qué sería? Sería el cociente de reacción, entonces sería productos dividido
reactivos. En productos tendríamos la concentración del ion hierro elevado a la 5, a la quinta potencia, por la concentración del ion manganeso elevado a la 1, ¿sí? Dividido la concentración del ion hierro 2, el ion ferroso, elevado a la 5, por la concentración, acá debe de ir permanganato. Luego lo acomodo, disculpen, ¿sí? Acá donde dice manganeso 2, debería de ir permanganato, por la concentración de protones elevado a la octava potencia. Tengo esta ecuación, esta es mi ecuación de Nernst, ¿y qué me fijo acá? Me doy cuenta de que hay un término, que creo que no, en los ejercicios pasados no había ocurrido esto, en el cual dentro del término logarítmico tengo la concentración de protones, ¿sí? Y la concentración de protones en un medio de reacción se relaciona directamente con el pH. Entonces fíjense acá, ¿cómo hago para responder esto? Depende del pH del valor de delta E. Bueno, vamos a suponer que la concentración de hierro 3, de ion manganeso, de hierro 2 y de permanganato, ¿sí? Y yo la establezco en 1 molar, ¿sí? Las concentraciones de estas especies es 1 molar. Y dejo la concentración de protones, que yo la puedo modificar a mi antojo, ¿sí? Entonces, vamos a analizar. Fíjense, si la concentración de protones aumenta, el pH va a disminuir, ¿sí? un movimiento porque... Entonces, ¿cómo respondo si depende del pH el valor de delta E? Bien, entonces vamos a suponer que yo fijo la concentración de todas las demás especies en 1 molar. La concentración de hierro 3, de manganeso, de hierro 2 y del ion permanganato. Acá va ion permanganato, ¿sí? Me disculpan que se me pasó. Bien, ahora, si yo modifico la concentración del ion hidronio de protones, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo modifica el valor de delta E. Entonces fíjense, si aumenta la concentración de protones, el pH va a disminuir, ¿sí? Si aumenta la concentración de protones, todo el término logarítmico, que sería Q, va a disminuir. Si Q disminuye, L va a aumentar, ¿sí? Es así la relación, ¿de acuerdo? Voy a enfocarlo de esta manera. Fíjense, acá tengo la reacción global, ¿sí? La reacción global veo que tiene protones del lado de los reactivos, ¿sí? Ahora bien, si se incrementa la concentración de protones, ¿sí? ¿Hacia dónde se dirigiría la reacción? ¿Hacia dónde se desplazaría el equilibrio? Y incremento la concentración de protones, ¿hacia dónde se dirige la reacción? ¿O hacia dónde se desplaza el equilibrio? Hacia productos, ¿sí? Muy bien, se desplaza hacia productos, ¿sí? Entonces, si la reacción se desplaza hacia productos, quiere decir que delta E va a aumentar, ¿sí? Lo puedo ver de esa manera, ¿de acuerdo? Ahora, si lo quiero ver directamente acá, en la ecuación de Nernst, me planteo lo siguiente. Lo que pasa es que acá en la ecuación de Nernst hay que, digamos, es más analítico, ¿sí? Más matemático. Si lo vemos en la ecuación de Nernst, hago lo siguiente. Digo que la concentración de las demás especies, hierro 3, ion manganeso, hierro 2 y ion permanganato, vale 1. Si vale 1 molar, pues esto arriba voy a tener 1 y acá voy a tener 1 que va a multiplicar a este término, ¿sí? Ahora, si se incrementa la concentración de protones, ¿sí? Q va a disminuir, porque ¿cómo va a ser la división? Sería 1 entre algo que va a aumentar, ¿sí? Entonces, 1 entre algo que es grande, Q va a disminuir. Si Q disminuye, delta E va a aumentar, ¿sí? ¿Por qué eso es así? Bueno, porque si Q es pequeño, el logaritmo de un número pequeño va a ser un número chico, entonces le voy a restar a esta cantidad que es fija, que es 0,74,
le voy a restar un número, le voy a sustraer un número cada vez más pequeño. Por lo tanto, el delta E va a tender a aumentar, ¿sí? Yo le digo como yo lo pienso, ¿no? Como dijo David, está perfecto, pero uno lo puede pensar de muchas maneras. Siguiendo lo que dijo David, tenemos un 1 dividido algo, ¿no? Que dijimos que esta concentración de hierro era 1, esta era 1, por lo tanto es 1 dividido la cantidad de protones. Este número, si los protones aumentan, el número que me va a dar es menor que 1, y el logaritmo de un número menor que 1, ¿qué me da? Un número negativo, ¿sí? Y al multiplicar por este negativo de acá, me da un positivo, por lo tanto delta E aumenta. Esa es otra manera de pensarlo, ¿sí? Ya sea, meten valorcitos, pero el logaritmo de un número menor que 1 es negativo. Yo acá tengo un número, un negativo multiplicando esto. Tengo este factor que es negativo. Por algo negativo me da algo positivo. Por lo tanto, al delta E cerito inicial le estoy sumando otra cosa. Y es por eso que el delta E me aumenta. Y si no, lo pueden pensar en términos por ahí, veo como, fíjense, si yo aumento esta concentración, ¿no? ¿Para dónde me va a desplazar el equilibrio? No estamos en el equilibrio, pero ¿para dónde me lo va a desplazar? Hacia la derecha. Por lo tanto, es de esperarse que esto se forme. Por lo tanto, delta E me va a aumentar, ¿sí? Eso es otra manera, pero al menos a mí se me ocurre eso. Problema 11 dice, la pila de Daniel que se construyó en el laboratorio está basada en la siguiente reacción. Zinc más cobre 2 para dar ion zinc más cobre metálico, ¿sí? La misma puede describirse de forma abreviada de la siguiente modo, ¿sí? Si recordamos un poco la clase teórica que dio Pedro, ¿sí? ¿Cómo leo esta notación para la pila? Bueno, acá tengo zinc, sería un electrodo de zinc metálico, zinc sólido, sería el electrodo de zinc, que está sumergido en una solución de ion zinc 1 molar, ¿sí? Esta primera barrita lo que me indica es un cambio, una separación de fases, ¿sí? Tengo un electrodo sólido y una solución donde tengo iones zinc. Estas dos barritas que tengo acá indican es el puente salino, ¿sí? Y luego acá tengo la otra celda. En la otra celda tengo una solución de cobre 2, 1 molar, y el electrodo es cobre metálico. Una barra de cobre metálico, una chapita de cobre, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver si se acuerdan. ¿Cuál sería acá el cátodo? ¿Cuál es el ánodo? ¿Cuál es el polo positivo? ¿Cuál es el polo negativo? A ver, vamos a recordar un poco la clase de Pedro, del día jueves, me parece. ¿Cómo identifico el ánodo? ¿Cómo identifico el cátodo? El ánodo, bien, por acá Rui dice, el ánodo sería la reacción que va de zinc metálico a zinc más 2, se está oxidando, ¿verdad? Entonces sería el ánodo. Y el cátodo, en el cátodo ocurre la reducción, sería en este caso de cobre 2, de cobre más 2, a cobre metálico, ¿sí? Bien, entonces, acá yo lo tengo. El zinc, la celda donde está el zinc es el ánodo, donde ocurre la oxidación, y lo identificamos como el polo negativo, y la hemicelda o la semicelda donde está el cobre corresponde con el cátodo, que es donde ocurre la reducción, y sería el polo positivo. Acá yo he escrito las hemireacciones que ocurren, la oxidación para el zinc, la reducción para el cobre 2, ¿sí? Y bueno, ¿cómo calculamos el delta E cerito para esta pila? Bueno, de la manera como ya hemos venido practicando, ¿sí? Sería delta E cerito, el potencial sería igual al potencial estándar de la especie que se reduce menos el potencial estándar de la especie que se oxida, ¿sí? Bien, entonces el delta E cerito sería igual
al potencial estándar de la especie que se reduce, en este caso el cobre, de la cupla cobre 2, cobre 0, menos el potencial estándar de la especie que se oxida, en este caso la cupla sin 2, sin 0, de sin 2 a sin metal, ¿de acuerdo? Bien. Si yo busco en la tabla los valores, los tomo de la tabla, los sustituyo, me doy cuenta que para el cobre tiene un potencial estándar de 0,34 y la del zinc tiene un potencial estándar de reducción de menos 0,76. ¿Sí? Hago la cuenta y encuentro, llego que el resultado, el delta E cerito para esta pila es 1,10 volts. 1,10 volts. Y bueno, acá tengo un diagrama de lo que sería la pila de Daniel. Entonces fíjense acá tengo el ánodo, esta sería la semicelda donde ocurre la oxidación. Acá tengo el cátodo, que es la semicelda donde ocurre la reducción. Tengo el puente salino, ¿sí? El flujo de electrones siempre va del ánodo al cátodo, ¿sí? El ánodo sería el polo negativo, el cátodo el polo positivo, y los electrones siempre van desde la oxidación a la reducción, ¿sí? Y bueno, en esta figura el voltímetro, si lo hiciéramos en el laboratorio, cuando regresemos a la universidad, vamos a tener la oportunidad de realizar esta experiencia, ¿sí? Y bueno, nos vamos a dar cuenta que muy posiblemente el voltímetro va a registrar este valor, ¿sí? 1,103 voltios. Para redondear, 1,10 voltios, ¿sí? Entonces este sería el diagrama de esta pila de daño, ¿de acuerdo? Ahora, hasta acá solo hemos calculado el delta E cerito. Esto no nos dice nada si la pila es, si la reacción es espontánea, tal como está escrito, ¿sí? Como decía Estefanía, delta E cerito nos da pues una idea de, la reactividad para esa reacción, ¿sí? Acá, ¿cuál sería la diferencia entre electrodo y electrolito? No me queda claro. Bien, el electrodo, fíjense, vamos acá al dibujo, ¿sí? El electrodo es donde ocurre la reacción de oxidación. Como decía Elena el jueves, sobre la superficie del electrodo, que en este caso es una barra de zinc metálico, ocurre la reacción de oxidación, ¿sí? Mientras que el electrolito, que está ubicado en el puente salino, que en este caso es una sal, nitrato de potasio, el electrolito lo que me permite es el transporte de cargas entre ambos recipientes, entre ambas celdas, ¿sí? El transporte de cargas desde el ánodo hasta el cátodo, ¿sí? El movimiento de cargas, ¿sí? Entonces el electrodo siempre es la superficie donde ocurre algún proceso redox, bien sea la oxidación o la reducción, mientras que el electrolito es una sal, como es una sal, pues se disuelve en anión y catión, y eso me permite el transporte de cargas entre ambos compartimientos de la celda, ¿sí? de la pila. ¿De acuerdo? Además yo lo puedo identificar acá en este diagrama de celda porque fíjense que el electrodo siempre es, bueno, en la mayoría de los casos es un metal, ¿sí? Es un metal en su estado cero, ¿sí? En este caso zinc, y en el caso del cátodo es una lámina de cobre, ¿de acuerdo? Una barrita de cobre. Bien. Bueno, vamos a seguir. ¿Alguna otra consulta? El ítem B dice, describe esta convención, la dirección espontánea de la reacción. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué me indica a mí si una reacción es espontánea o no? Bueno, el criterio de espontaneidad. Para el caso de las celdas de las pilas
el de las celdas electroquímicas, las celdas galvánicas, el criterio de espontaneidad que aprendimos en la clase de Pedro es que el delta G debe ser igual a menos Z por F, que es la constante de Faraday, por delta E. ¿Sí? Esta cantidad debe ser menor a 0. El criterio de espontaneidad es que el delta G debe de ser menor a 0 para que el proceso sea espontáneo. ¿No es así? Bueno, entonces, lo que calculamos anteriormente era delta E cerito, pero delta E cerito no nos dice nada de la espontaneidad, ¿sí? Solo nos da idea de la reactividad. Por lo tanto, para calcular delta E, debemos utilizar la ecuación de Nernst, ¿sí? Entonces, la ecuación de Nernst, la planteo, sería delta E cerito, que es este valor, ya lo sacamos la cuenta anteriormente, menos 0,059 dividido 2, que es el número de electrones que se transfieren. Ya vimos anteriormente las hemirreacciones, los electrones se transfieren en cada proceso, ¿sí? El logaritmo de Q. En este caso, Q sería la concentración de ion zinc dividido la concentración de cobre. Ahora bien, ¿cuáles son las concentraciones de zinc y de cobre para esta pila en particular? ¿Cuáles son las concentraciones de esos dos iones para esta pila en particular? ¿Sí? 1 molar. Fíjense que acá en el diagrama de pila tengo entre paréntesis que la concentración del ion zinc es 1 molar. La concentración de cobre es 1 molar. Por lo tanto, 1 dividido 1 da 1, logaritmo de 1, 0. En este caso, delta E va a ser igual a 1,10 voltios, o lo que es lo mismo, en este caso particular, delta E va a ser igual a delta E cerito. Bien, como delta E es mayor que 0, ¿sí? Delta G va a ser menor que 0, ¿sí? Si yo sustituyo acá este valor de delta E, que es un número positivo, en esta cantidad, voy a obtener que delta G me va a dar un número menor que 0. Por lo tanto, puedo decir que bajo estas condiciones, como está planteada la pila, es un proceso que es espontáneo, ¿sí? Esta es la manera de operar, ¿sí? Siempre para saber si una reacción redox es espontánea, debo de aplicar este criterio de espontaneidad, ¿sí? El del delta G. Ahora, recuerden que es delta G, no es delta G cerito. Entonces, para calcular este delta E, necesariamente debo de aplicar o de escribir la ecuación de Nernst, ¿sí? Bien, da este caso en particular que las concentraciones de cada uno es 1 molar y delta E es igual a delta E cerito, que tiene este valor. Bien. El último ítem, el ítem D, dice, calcule delta E para una pila que tiene las mismas especies, pero acá lo que varía es las concentraciones. Entonces, en el primer apartado, en el primer enunciado, fíjense que las concentraciones son iguales, ¿sí? Tanto la de cobre como la de zinc. Por lo tanto, es de esperar que el delta E tenga este valor, ¿sí? Ahora, para el ítem B, tengo cobre 2, 0,01 molar, zinc 1 molar, ¿sí? Planteo mi ecuación de Nernst, sustituyo las concentraciones, ¿sí? Y bueno, encuentro que en este caso el delta E es 1,04 volts, ¿sí? Cuando tengo estas concentraciones. Vamos al siguiente ítem, ¿sí? Y acá tengo cobre 0,1 molar, concentración de zinc 2, 1 por 10 a la menos 4 molar. Sustituyo las concentraciones en el logaritmo, hago la cuenta y bueno, en este caso la pila tiene un delta E de 1,18 volts, ¿sí? Entonces, acá es sustituir las concentraciones
escribir o plantear mi ecuación de Nernst, ¿sí? Y luego hacer las cuentas, ¿sí? ¿De acuerdo? Una cosita, fíjense que a medida que la concentración de zinc va disminuyendo, el delta E aumenta, por lo tanto, y viendo la relación anterior, el delta G, ¿sí?, se va haciendo cada vez más negativo y por ende más espontáneo. Si ustedes hicieran el camino inverso, que sería bajar la concentración de zinc y aumentar la concentración de cobre, va a haber un punto en el cual este delta E va a ir bajando, 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 hasta que empieza a ser negativo. Y ahí el delta G les va a dar positivo. Por lo tanto, en el sentido planteado, la reacción va a dejar de ser espontánea. Por eso decimos nosotros que el delta G, o mejor dicho, la espontaneidad depende de delta G y de delta E. Delta E cerito no nos dice nada, porque importa este cociente de concentraciones. Es el que me va a determinar en última instancia si va a ser espontánea o no la reacción. Porque todas estas tienen el mismo delta E cerito, pero lo que me está haciendo variar el valor es esta relación de concentraciones. Entonces, modificando esa relación, variando estas concentraciones, yo puedo hacer que en un determinado sentido la pila deje de ser, la reacción deje de ser espontánea y que sea espontáneo el proceso inverso. Es decir, algo que era espontáneo, simplemente modificando las concentraciones puede llegar a ser una reacción no espontánea.